Encontré a mi marido en nuestra sala con la prometida de mi hijo apenas unas horas antes de la boda. Estaba a punto de enfrentarlo, pero un movimiento en el pasillo me detuvo. Era mi hijo, Elijah. Su rostro era una máscara de piedra. Me miró y susurró: Mamá, ya lo sé y es peor de lo que crees. Hola a todos. Gracias por estar aquí conmigo hoy. Antes de empezar mi historia, me encantaría saber desde qué ciudad se están uniendo conmigo. No duden en compartirlo en los comentarios. Ahora, déjenme sumergirlos en esta historia. La mañana de la boda de mi hijo, me desperté a las 5:00. No podía dormir. Me dije que solo eran nervios, los que cualquier madre siente en un día tan importante. Me senté aquí, en esta misma oficina en casa, mirando hojas de cálculo en la pantalla de mi computadora. Dirijo una pequeña firma de contabilidad pública desde casa. Nada extravagante, pero ayudó a pagar la universidad de nuestro hijo Elijah y cubrió los extras a los que el salario de mi esposo Franklin no alcanzaba del todo. Los números en la pantalla eran un borrón. Mi mente estaba en otra parte por completo. Afuera, el mundo seguía oscuro y silencioso, pero yo ya podía imaginar la escena que se desarrollaría en el patio de nuestra propiedad en Atlanta, Georgia, dentro de unas pocas horas. Sillas blancas dispuestas en filas perfectas sobre el césped. Había pasado toda la primavera cuidando el arco que Franklin había construido, cubriéndolo con los rosales que yo había criado desde que eran pequeños brotes. Revisé las luces de guirnalda 3 veces yo misma, asegurándome de que no hubiera ni una sola bombilla fundida. Todo tenía que ser perfecto. Nuestro hijo, nuestro Elijah, merecía un día perfecto. 25 años de matrimonio con Franklin, 23 años criando a Elijah. Había dedicado toda mi vida a esta familia. Yo había sido la mano firme, la planificadora, la que recordaba las citas del dentista y los cumpleaños, y se aseguraba de que las facturas se pagaran a tiempo. Franklin era el encantador, el alma de la fiesta, el que todos amaban. Yo era el cimiento en el que él se apoyaba, y durante mucho tiempo eso me bastó. Pero últimamente algo se sentía raro. Una distancia silenciosa se había instalado entre nosotros. Estaba en la manera en que dejaba de hablar cuando yo entraba a una habitación, en la manera en que siempre inclinaba el teléfono lejos de mí. Cuando le preguntaba si pasaba algo, simplemente se reía para quitarle importancia. Solo es el trabajo, cariño, decía. Hay una gran promoción en juego. Elegí creerle. ¿Qué otra cosa podía hacer? No arrojas por la borda 25 años de historia por una corazonada. El clic de la puerta de la oficina me devolvió al presente. Era Elijah, de pie en el umbral en pijama, con una taza de café en la mano. Parecía agotado, con ojeras marcadas. A su edad tenía mi naturaleza práctica, pero los rasgos guapos de su padre. Mamá, llevas despierta horas, dijo. La boda no es hasta las 4:00. Solo quiero que todo sea perfecto para mi niño, dije, intentando una sonrisa alegre mientras cerraba la laptop. Tu papá sigue durmiendo. Se fue temprano, dijo Elijah con una nota extraña en la voz. Se acercó y se sentó en el borde de mi escritorio, de pronto viéndolo mucho más joven. Dijo algo sobre recoger un regalo para los padres de Madison, los Ellington. Fruncí el ceño. Eso era nuevo para mí. Mamá, dijo dudando, ¿puedo preguntarte algo? Giré mi silla para mirarlo. Bajo la luz dura de mi lámpara de escritorio, su preocupación era evidente. ¿Qué pasa, cariño? Respiró hondo. ¿Crees que Madison de verdad me ama? La pregunta me golpeó como un puñetazo en el estómago. Madison, su prometida, ambiciosa, hermosa, una joven arquitecta de una familia adinerada e influyente desde siempre. En la superficie era todo lo que siempre habíamos querido para Elijah, pero yo también tenía mis dudas. Había visto cómo a veces sus ojos se desviaban cuando Elijah hablaba de sus pasiones, cómo miraba el teléfono durante las cenas familiares. ¿Por qué preguntas eso, amor? Es el día de tu boda.
Lo sé, y quizás sean nervios de último minuto, murmuró mirando su café. Pero a veces, cuando me mira, siento que mira a través de mí, como si yo fuera solo una casilla que necesitaba marcar en su camino hacia la vida perfecta. Hizo una pausa. Y últimamente ha estado pasando mucho tiempo con papá. Siempre están hablando de finanzas, inversiones. Dice que él la está asesorando. Quise decirle las cosas que yo también había notado. Cómo los ojos de Franklin seguían a Madison por la habitación. Cómo siempre encontraba excusas para ayudarla con el abrigo o rellenarle la bebida. Cómo sabía exactamente cómo le gustaba el café. 2 azúcares y un chorrito de leche sin tener que preguntar. En lugar de eso, estiré la mano y apreté la suya. Los nervios de boda son normales, cariño. El matrimonio es el paso más grande que darás. No son solo nervios, mamá, dijo, y la voz se le quebró. Por fin me miró, con los ojos llenos de un dolor que me aterrorizó. Creo que está enamorada de otra persona. Me quedé helada, la sangre se me volvió hielo. ¿Qué te hace decir eso? Pequeñas cosas, susurró. La forma en que se ilumina cuando papá llama. Como siempre pregunta primero por él cuando viene. Los vi ayer en el jardín solo hablando. Y la forma en que él la miraba. No era como debería mirar un suegro a la prometida de su hijo. Sentí que el rubor me subía por el cuello. Forcé la voz a mantenerse firme. Elijah, esa es una acusación muy seria. Lo sé, dijo encogiéndose de hombros. Y espero estar equivocado. Dios, espero estar equivocado. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió de nuevo. Era Franklin. Ya estaba vestido con una camisa impecable y pantalones de vestir, impecable como siempre. Bueno, miren a mis 2 personas favoritas, exclamó con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Pareció sorprendido de ver a Elijah allí. Gran día, hijo. Deberías estar preparándote. Luego dirigió su atención a mí. Y tú, Simón, te vas a agotar. Madison acaba de llamar. Va a pasar por aquí alrededor de las 10:00 para hablar de unos detalles de último minuto del plan de asientos. Vi cómo la expresión de Elijah se tensó. ¿Qué detalles? Preguntó. Oh, ya sabes, solo asegurarnos de que sus padres no se sienten al lado de tu tío James después de aquella discusión política la Navidad pasada, dijo Franklin con un gesto desdeñoso. Ya sabes lo especial que es su familia. Deberíamos hablarlo en privado por la política y todo eso. Claro, dijo Elijah con la voz plana. No podemos tener a la gente equivocada sentada junta. La tensión en la habitación era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Miré a mi esposo y a mi hijo, y supe en lo más profundo de mi alma que Elijah no se equivocaba. Algo estaba terriblemente, horriblemente mal. Después de que Franklin y Elijah salieron de mi oficina, me invadió un frío pavor. Se suponía que debía tener una llamada final con el servicio de catering a las 10:30, una llamada que había planeado durante semanas. Tomé el teléfono, con la mano temblándome un poco, y los llamé. Les dije que tenía una emergencia familiar y necesitaba reprogramar. Era una mentira. La verdad era que había despejado toda mi mañana. No podía sacudirme las palabras de Elijah ni la sensación nauseabunda que me había provocado la falsa alegría de Franklin. Algo estaba pasando en mi casa hoy, y por primera vez en 25 años tenía intención de averiguar qué era. Pasé las siguientes 2 horas fingiendo estar ocupada. Ordené la cocina, que ya estaba impecable. Reacomodé los centros de mesa florales en la mesa del comedor. Cada sonido me hacía sobresaltarme. Cada auto que pasaba hacía que mi corazón martillara contra mis costillas. Me sentía como una actriz en una obra interpretando el papel de la feliz madre del novio, mientras por dentro me retorcía de ansiedad. Exactamente a las 10, Subaru, un elegante BMW blanco, entró en nuestro camino de entrada. El auto de Madison. Observé desde la ventana de la cocina mientras se bajaba. Incluso con unos simples jeans y una blusa, parecía salida de una portada de revista.
Caminó hacia la puerta principal con la confianza natural de alguien que sabe que pertenece. El corazón me latía tan fuerte que podía oírlo en los oídos. Salí sigilosamente por la puerta trasera y rodeé la casa, agachándome detrás de los grandes arbustos de hortensias que bordeaban las ventanas de nuestra sala. Me sentía ridícula, como una espía en mi propia casa. Pero la necesidad de saber, de confirmar mis temores o disiparlos, era abrumadora. A través del gran ventanal podía verlos. Franklin le había abierto y estaban de pie junto a la chimenea, el lugar donde nos tomábamos las fotos familiares cada Navidad. Él le estaba sirviendo una bebida. No podía oír sus palabras, pero su lenguaje corporal lo decía todo. Estaban cerca, demasiado cerca. Su mano descansaba baja en la espalda de ella. Era un gesto casual, uno que se podría explicar fácilmente, pero se quedó ahí un segundo de más. Apreté los puños, clavándome las uñas en las palmas. 25 años habíamos construido una vida en esa casa. Habíamos leído cuentos a Elijah en ese mismo sofá. Habíamos organizado incontables fiestas familiares en esa sala. Y ahora mi marido estaba ahí acariciando a otra mujer, la prometida de nuestro hijo, el día de la boda de nuestro hijo. Estaba a punto de incorporarme para entrar hecha una furia y enfrentarlos allí mismo. No me importaba la escena, no me importaba la boda. Solo me importaba la abrasadora traición que estaba presenciando. Pero entonces noté movimiento en el pasillo de arriba, una sombra en el reflejo del cristal. Miré con más atención. Era Elijah. Estaba de pie en lo alto de las escaleras, oculto en las sombras, mirándolos también. Verlo así, tan quieto y roto, me dejó helada. Esto no era solo mi dolor, era el suyo. Abajo, las cosas habían escalado. La mano de Madison estaba ahora en el pecho de Franklin. Ella se inclinó hacia él, la cabeza hacia atrás, una sonrisa jugando en sus labios. Dijo algo y él se rió. Era un sonido que no le había oído en años. Ligero, genuino, feliz, como se reía conmigo cuando éramos jóvenes y todo parecía posible. En ese momento vi a mi marido transformarse en alguien que no reconocía, alguien vivo de una manera en la que no lo había visto conmigo en mucho, mucho tiempo. Luego sus manos estaban en el cabello de ella y se estaban besando. No fue un beso rápido, fue un beso profundo y apasionado, de los que se ven en las películas. Mi visión se tiñó de rojo. Un rugido me llenó los oídos. Di un paso hacia la casa, lista para arrancar la puerta de sus bisagras, lista para gritar hasta quedarme sin aire. Y entonces una mano me agarró del brazo. Me giré, con el corazón saltándome a la garganta. Era Elijah. Se había escabullido de la casa para venir a buscarme. Su rostro estaba pálido, ceniciento, pero sus ojos ardían con una determinación fría y dura que nunca le había visto. «Mamá, no», susurró con la voz tensa. «Aún no». «No, Elijah, esto es...» Me atraganté con las palabras. Ni siquiera pude decirlo. «Sé lo que es», dijo. Su voz era firme, aunque podía ver que le temblaban las manos. «Mamá, lo he sabido durante semanas». Semanas. La palabra me salió como un susurro estrangulado. Miré a mi hijo, al niño que había criado, que ahora me miraba con los ojos de un hombre que había visto demasiado. Seguíamos agachados detrás de las hortensias. Las flores hermosas de las que yo había estado tan orgullosa ahora servían de escondite para la destrucción de nuestra familia. Dentro de la casa, mi marido y la prometida de mi hijo se habían movido de la chimenea al sofá. No podía soportar mirar. No quería creerlo. No quise creerlo al principio, dijo Elijah con la voz baja y urgente. Me la pasé poniendo excusas por ellos. Él solo está siendo amable. Ella solo está nerviosa por unirse a la familia. Pero seguía pasando. Las miradas prolongadas, las conversaciones privadas, la manera en que se iluminaba cada vez que él estaba cerca. Se corrigió.
Ese lapsus, un recordatorio doloroso de una vida que ya no existía. Se suponía que iba a conseguir una nueva figura materna, no una rival. Quiero decir, Madison. ¿Por qué no me lo dijiste? Pregunté, con la voz temblándome por la mezcla de shock y una extraña rabia protectora. No deberías haber tenido que cargar con esto solo. Porque necesitaba pruebas, dijo, apretando la mandíbula. Y porque me miró, con los ojos mucho más viejos que sus 23 años. Quería darles cuerda suficiente para que se ahorcaran. Sacó su teléfono. Le temblaban un poco las manos mientras tocaba la pantalla. Contraté a alguien, confesó. ¿Qué hiciste? ¿Qué? No soy tonto, mamá. Después de verlos almorzando juntos hace un mes, un almuerzo que papá me dijo que era una reunión de negocios y ella me dijo que era una tarde de compras con sus amigas. Supe que no estaba loco. Necesitaba saber la verdad. Me tendió el teléfono. Contraté a una investigadora privada. Se me cortó la respiración. ¿Una detective? Elijah, el dinero. No te preocupes por el dinero, dijo con dureza. Valió cada centavo. La primera foto en la pantalla mostraba a Franklin y a Madison entrando al St. Regis Atlanta, en el centro. La marca de tiempo indicaba que fue hace 3 semanas, un martes por la tarde, cuando se suponía que Franklin estaba en una conferencia regional de ventas. La segunda foto los mostraba saliendo juntos 2 horas después, acalorados y desarreglados. Hay 17 ocasiones distintas, dijo Elijah en voz baja mientras yo deslizaba por una galería de traición. Fotos de ellos en restaurantes con luz tenue por toda la ciudad. Fotos de ellos pegados al coche de Franklin en un estacionamiento privado. Fotos de ellos riendo, tomados de la mano, viviendo una vida completamente distinta a nuestras espaldas. Me sentí enferma. La magnitud del engaño era sobrecogedora. No era un error de una sola vez, era una aventura calculada y de largo plazo. Me incorporé otra vez. Una nueva oleada de rabia me atravesó. Vamos a detener esto, dije con la voz como acero. Ahora mismo, vamos a parar la boda. No. La voz de Elijah fue tajante y me hizo agacharme de nuevo. Mamá, confía en mí. Tengo un plan. ¿Un plan, Elijah? Esto es una locura. No podemos simplemente dejar que la boda... Claro que podemos, me interrumpió con una autoridad que nunca le había oído. Y lo haremos. Mamá, piénsalo. Si los enfrentamos ahora, ¿qué pasa? Lo negarán, lo retorcerán. Papá dirá que estás histérica, que estás malinterpretando las cosas. Madison llorará y se hará la víctima. Lo voltearán todo contra nosotros. Tenía razón. Ya podía oír la voz suave y apaciguadora de Franklin. Simón, estás exagerando. Ella es una joven nerviosa, y yo solo le estaba dando consejo paternal. Entonces, ¿qué sugieres? Susurré, y mi furia dio paso a una claridad fría y aterradora. La sonrisa de Elijah era algo escalofriante y desconocido. Humillación pública, dijo, dejando las palabras suspendidas entre nosotros. Destrucción total y absoluta de sus reputaciones, consecuencias legales. No solo terminamos esto, mamá, nos aseguramos de que nunca, jamás puedan hacerle esto a nadie otra vez. Miré a mi hijo. ¿Cuándo se había vuelto tan calculador, tan implacable? Luego volví a mirar por la ventana. Vi a mi marido, el hombre al que había amado y en quien había confiado durante un cuarto de siglo, empezar a desabotonar la blusa de Madison en el sofá donde habíamos construido nuestra familia. Y en ese momento supe que la mujer que solía ser, la esposa comprensiva y perdonadora, había desaparecido. Murió allí mismo, en la tierra detrás de las flores que había plantado con tanto esmero. Dime el plan, dije. Esa noche fue una de las más extrañas de mi vida. Franklin volvió a casa actuando como si nada hubiera pasado, preguntando por los arreglos finales del catering. Madison se había ido horas antes, y él era la imagen del esposo cariñoso y del padre orgulloso.
Habló de su discurso para la recepción, de lo orgulloso que estaba de Elijah. La hipocresía era tan densa que casi no podía respirar. Yo solo asentía y sonreía, una cáscara vacía, mientras por dentro gritaba. Después de que Franklin se fue a dormir, Elijah y yo nos reunimos en mi oficina en casa. La puerta estaba cerrada con llave, las persianas bajadas. Parecía una sala de guerra, y en muchos sentidos lo era. Sobre mi escritorio yacía el inicio de un expediente de pruebas que haría llorar de alegría a cualquier fiscal. Háblame de esa detective, dije, estudiando una foto de vigilancia que me revolvía el estómago. Se llama Aisha, dijo Elijah. Aisha Whitfield. El nombre me golpeó como un balde de agua fría. Aisha, mi hermana. Aisha. Elijah asintió. No sabía a quién más llamar. Sé que fue policía durante 20 años antes de retirarse y abrir su propia agencia de investigación privada. Sé que es inteligente y sería discreta. Se veía un poco avergonzado. También sé que nunca le gustó papá. Solté una risa corta y cortante que sonó más a sollozo. Mi hermanita Aisha. Éramos cercanas, pero yo no le había contado sobre la distancia creciente con Franklin. Había sido demasiado orgullosa, demasiado avergonzada de admitir que mi matrimonio podría estar fallando. La llamaré, dije, con la voz espesa de emoción. Aisha contestó al segundo timbrazo. Simón, ya es medianoche, ¿está todo bien? No, Aisha, nada está bien. Y entonces se rompió el dique. Le conté todo. Lo que Elijah sospechaba, lo que habíamos presenciado esa mañana, las fotos. Lloré sollozos feos y entrecortados por primera vez en todo el día. Ella escuchó con paciencia, su voz calmada y firme al otro lado de la línea. No hubo sorpresa ni asombro, solo una aceptación sombría. No me sorprende, Simón, dijo en voz baja cuando terminé. He visto cómo mira a esa chica, esperaba estar equivocada. Elijah me contó de las fotos, dije, secándome los ojos. ¿Qué más tienes? ¿Más de lo que probablemente quieras saber? Su voz se volvió profesional. He estado rastreando sus movimientos durante 3 semanas. Se ven 2 veces por semana como un reloj en el St. Regis Atlanta. Él siempre paga en efectivo. Almuerzan en restaurantes elegantes a los que nunca te llevaría. La semana pasada la llevó a Cartier. Sentí otra vez esa punzada de rabia. Nuestro dinero, el dinero que yo administraba con tanto cuidado, el dinero que se suponía que era para nuestra jubilación, para nuestro futuro. Y Simón, la voz de Aisha se suavizó. Hay más, algo más grande. He estado investigando las finanzas de Franklin, tratando de averiguar de dónde sale todo este efectivo para las habitaciones de hotel y los regalos. Ha estado descuidado. ¿Qué encontraste? Pregunté, temiendo la respuesta. Hubo una larga pausa. No es solo Madison, dijo con la voz pesada. No es la primera vez. Encontré una serie de pagos mensuales regulares que se remontan 15 años, siempre a la misma persona, una mujer llamada Nicole Jenkins. El nombre no significaba nada para mí. ¿Quién es ella? Hice algunas averiguaciones. Era una asociada junior en su antigua empresa cuando Elijah era niño. Se fue abruptamente hace unos 15 años. El pago empezó unos meses después de que se fue. Aisha respiró hondo. Simón, ella tiene una hija, una chica de 15 años llamada Zoe. Hice una verificación de antecedentes. El padre no figura en el certificado de nacimiento, pero apostaría mi licencia a que Franklin es su padre. El teléfono me pesó en la mano. No podía respirar. ¿Una hija? ¿Otra niña? 15 años de mentiras, 15 años de doble vida. Los viajes secretos, los gastos inexplicables, la distancia emocional. Todo encajó con una claridad horrible. Tengo que saberlo con seguridad, Aisha. Susurré. Lo sé, dijo. Yo me encargo. Pero Simón, tienes que estar preparada. Cuando esto salga a la luz, va a ser una bomba nuclear. Lo sé, dije con la voz fría y dura.
Eso es exactamente lo que estamos contando con que sea. Las 24 horas previas a la boda fueron un borrón de engaño calculado. Me moví entre los preparativos como un fantasma, el cuerpo en piloto automático mientras la mente corría. Sonreí a los parientes, aprobé los arreglos finales de las mesas con la organizadora. Incluso ayudé a Franklin con la corbata, rozando la seda con los dedos mientras imaginaba apretarla alrededor de su cuello. Cada interacción era una actuación, cada palabra cortés una mentira. Aisha trabajó rápido, era profesional y esto ahora era personal. Me dijo que tenía un contacto en un laboratorio privado. Es arriesgado, Simón, pero si conseguimos una muestra limpia de ADN de Franklin, podemos hacer una comparación preliminar no legal con una muestra de la chica. Esa noche, después de que Franklin se durmiera, roncando suavemente a mi lado en la cama que habíamos compartido durante un cuarto de siglo, me escabullí fuera de la habitación. El corazón me retumbaba con cada crujido del piso. Fui al baño y tomé su cepillo de dientes del soporte. Me temblaba tanto la mano que casi se me cae. Se sintió como la violación definitiva. ¿Pero qué era esto comparado con las violaciones que él había cometido contra mí, contra nuestra familia? Lo guardé con cuidado en una bolsa plástica y lo dejé en el buzón para que Aisha lo recogiera antes del amanecer. Al día siguiente, mientras la casa bullía con la energía caótica de floristas y fotógrafos, Aisha llamó. Tengo más sobre el dinero, dijo con la voz sombría. Es peor de lo que pensábamos. Nos encontramos en mi coche, estacionado en la calle, lejos de la casa, el único lugar donde me sentía segura para hablar. Abrió una laptop y la giró hacia mí. En la pantalla había una hoja de cálculo, una mareante serie de números y fechas. Hice un análisis completo de sus cuentas conjuntas, sus fondos de jubilación, todo, dijo señalando una columna resaltada. Mira el patrón. Durante años, Franklin ha estado haciendo retiros regulares en efectivo, montos pequeños, 500 aquí, 700 allá, nunca más de 1000 a la vez, siempre en sucursales distintas. Pensé que era para su pasatiempo, dije atónita. Siempre me dijo que estaba invirtiendo en monedas raras, algo que requería transacciones en efectivo. Otra mentira. Su pasatiempo se llama Madison, dijo Aisha con sequedad. El efectivo para las habitaciones de hotel, las cenas caras, los regalos, ese collar de Cartier. Pagó la mitad en efectivo, pero eso no es lo peor. Hizo clic en otra pestaña. Ha estado sacando préstamos contra tu plan de pensión. Me quedé mirando la pantalla. Ahí estaba, en blanco y negro, una serie de préstamos tomados contra la cuenta de jubilación a la que yo había contribuido con tanta diligencia desde mi pequeña empresa. La cuenta que se suponía era nuestra red de seguridad. Había drenado casi $60,000 en los últimos 18 meses. ¿Cómo? Susurré. Habría necesitado mi firma. La falsificó, dijo Aisha en voz baja. Comparé la firma en los documentos del préstamo con tu firma en tus declaraciones de impuestos. Es una buena falsificación, pero no es la tuya. Una oleada de náusea me golpeó. Esto era más que engaño. Era robo. No solo me estaba rompiendo el corazón, estaba desmantelando sistemáticamente nuestro futuro, pieza por pieza, para financiar su sórdida aventura. Me estaba robando el fondo que habíamos construido, la vida que se suponía que compartiríamos. Estaba apostando con todo mi futuro. ¿Y Madison? Pregunté con la voz apenas audible. Ella no es una víctima inocente, dijo Aisha con la mirada dura. Llegaré a ella, pero primero hay algo más. Dudó. Luego me entregó un gran sobre Manila. Los resultados preliminares de ADN llegaron esta mañana. Mis manos comenzaron a temblar al abrirlo. Recorrí la página. La jerga científica se volvió borrosa hasta que encontré la conclusión al final. Probabilidad de paternidad 99,99%.
Me quedé mirando esas palabras hasta que se me grabaron en la memoria. Zoe Jenkins era hija de Franklin. 15 años. 15 años amándolo, confiando, construyendo una vida con él, mientras él tenía otra hija, otra familia escondida en las sombras. Apoyé la cabeza en el volante, el cuero frío contra mi frente caliente. No lloré. Estaba más allá de las lágrimas. Una calma extraña y aterradora se apoderó de mí. El dolor seguía allí, una herida enorme y abierta en el pecho, pero ahora estaba acompañado por otra cosa, una determinación fría y dura. No solo iba a perder a su esposa, iba a perderlo todo. Sentada en el coche con mi hermana, aquel papel endeble en mi mano pesaba más que una lápida. Era el certificado de defunción de mi matrimonio, de la vida que creía tener. Una hija de 15 años. Las palabras resonaban en el coche silencioso. ¿Cómo? ¿Cómo la encontraste? Conseguí preguntar al fin, con la voz distante y extraña incluso para mí. La expresión de Aisha era una mezcla de lástima y resolución profesional. Empezó con los pagos. Una vez que tuve el nombre de Nicole Jenkins, no fue difícil localizarla. Vive a solo 2 pueblos de distancia. Simón, a unos 20 minutos. 20 minutos. Durante 15 años había estado viviendo una vida secreta a un corto trayecto en coche. ¿Cuántas veces me había dicho que trabajaba hasta tarde? ¿Cuántas cenas de negocios había tenido? ¿Cuántos fines de semana de golf? La mente me giraba al repasar años de excusas y mentiras, cada una con un nuevo significado siniestro. Pasé por la casa ayer por la mañana, continuó Aisha, con la voz suave. Me hice pasar por investigadora de mercado. Nicole abrió la puerta y detrás de ella vi a la chica, Zoe. Simón. Es la viva imagen de él. Los mismos ojos oscuros e inteligentes que me atrajeron hacia él. La misma sonrisa. Es inconfundible. Me lo imaginé. Una adolescente inocente en todo esto, que se parecía exactamente a mi esposo. Una hermana que mi hijo nunca supo que tenía. El pensamiento era tan surrealista, tan monstruoso, que no podía procesarlo del todo. ¿La madre Nicole sabe de mí, de Elijah? Pregunté. No puedo asegurarlo, admitió Aisha. Pero por cómo vive, una casa bonita y un buen distrito escolar, pero sin una carrera llamativa, está claro que Franklin es su principal fuente de apoyo financiero. Ella tiene todas las razones para mantenerlo en silencio. No solo estaba pagando manutención, Simón, estaba financiando toda su vida con mi dinero, con nuestro dinero, con mis ahorros, con el dinero que robó de nuestra jubilación. La traición era tan profunda, tan por capas, sentía que me ahogaba. Era un saqueo sistemático del trabajo de mi vida, mi confianza y mi futuro. Le devolví el informe de ADN a Aisha. Ponlo con el resto de las pruebas, dije. Mi voz, despojada de emoción, era pura entumecida. El shock era tan profundo que había cortocircuitado mi capacidad de sentir algo más que un vacío frío y pesado. Pensé en esa niña Zoe. ¿Qué clase de hombre le dice a su hija que no puede reconocerla? ¿Qué clase de hombre cría a un hijo a la luz mientras mantiene a otra niña escondida en la oscuridad? La crueldad, no solo hacia mí y hacia Elijah, sino hacia esa niña inocente, era asombrosa. ¿Y qué hay de Madison? Pregunté, necesitando cambiar el foco para aferrarme a un objetivo donde descargar la ira que empezaba a derretir el hielo en mis venas. Dijiste que había más sobre ella. Aisha asintió, endureciendo la expresión. Sí, Madison. Hablemos de la prometida. Giró la laptop hacia mí y abrió un archivo nuevo. No solo se está acostando con tu marido, ha estado malversando fondos de su bufete. Las palabras tardaron en registrarse. Es socia junior en un bufete prestigioso del centro, explicó Aisha, mostrando documentos que parecían informes financieros internos. Ha estado inflando informes de gastos, creando facturas falsas de consultores inexistentes y desviando el dinero a una cuenta bancaria privada. No son montos enormes cada vez, pero es constante.
En el último año, ha robado más de $200,000. Me quedé sin aliento. ¿200,000? Y puedo rastrear parte de ese dinero directamente a regalos para Franklin, dijo Aisha, mostrando una transferencia bancaria seguida de un estado de tarjeta que mostraba la compra de un reloj de $1,000. Estaba robando a sus socios para comprarle regalos a su amante, que estaba robando a su esposa para comprarle regalos a ella. Es el círculo de engaño más perfectamente asqueroso que he visto. Así que Madison no era solo una rompehogares, era una criminal, una ladrona, y estaba a punto de casarse con mi hijo, llevando su corrupción y mentiras al corazón de lo que quedaba de mi familia. La insensibilidad en mi pecho desapareció, reemplazada por una furia blanca y ardiente. Esto ya no era solo un drama doméstico desordenado y desgarrador. Era una conspiración de fraude y robo perpetrada por las dos personas que deberían haber estado más cerca de nosotros. De acuerdo, dije mirando a mi hermana a los ojos. El plan de la boda. Repasémoslo una vez más. Quiero que sea perfecto. El conocimiento de la malversación de Madison añadió una capa oscura y criminal a la traición ya impactante. Lo cambió todo. Esto ya no era solo un desamor, era una conspiración de fraude y robo. ¿Cómo conseguiste todo esto? Maud le pregunté a Aisha, señalando los documentos financieros incriminatorios en la pantalla de su laptop. Seguíamos en mi coche, el aire espeso con olor a conspiración y café rancio. Madison no es tan inteligente como cree, dijo Aisha con satisfacción sombría. Se descuidó, y tengo amigos en la policía dispuestos a mover algunos hilos cuando oyeron la historia. Un amigo mío en la unidad de delitos económicos vio estos patrones y supo de inmediato lo que estaba viendo. Señaló la pantalla. Estaba moviendo el dinero a través de una empresa fantasma que creó usando el apellido de soltera de su madre. Fue amateur. Pensé en los padres de Madison, los Ellington. Eran pilares de la comunidad. Su padre era un juez federal respetado. Su madre estaba en el consejo de 3 organizaciones benéficas. Se movían en círculos donde la reputación lo era todo. Creían que su hija era una estrella brillante en ascenso, casándose con una buena familia estable. No tenían idea de que su niña dorada era una ladrona y de que la familia estable a la que se iba a unir era una casa de naipes construida sobre mentiras. La humillación pública iba a destruirlos también. Por un instante fugaz, sentí un pinchazo de lástima por ellos. Eran daño colateral inocente, pero ese sentimiento fue rápidamente apagado por el fuego de mi propia traición. Entonces Franklin está robando nuestro dinero de jubilación para comprar regalos para su amante. Resumí, con las palabras sabiendo a veneno. Y Madison está robando a su firma para comprar regalos para mi marido, su amante, que además es su futuro suegro. Sacudí la cabeza incrédula. Esto es de película. Se pone mejor, dijo Aisha con una mueca torcida. Parte del dinero que Franklin sacó de tu plan de pensión lo invirtió en un negocio inmobiliario seguro que Madison le recomendó. Déjame adivinar, dije con sarcasmo. El negocio se cayó. El negocio nunca existió, confirmó Aisha. El dinero fue directo a esa cuenta secreta de ella. Ella también lo estaba robando a él. Estaba tan cegado por su ego y su infatuación que ni siquiera lo vio. Tuve que reír. Fue un sonido amargo, sin alegría. Mi brillante y encantador marido, el hombre que siempre creyó ser el más inteligente del lugar, estaba siendo estafado por una malversadora de veintitantos. Era casi poético. Pasamos otra hora revisando las pruebas que Aisha había reunido. Tenía todo: estados de cuenta, fotos de vigilancia, recibos de hotel pagados en efectivo, documentos de préstamos con firma falsificada y ahora un expediente criminal completo sobre las actividades de Madison, listo para entregarse a la fiscalía. Y por supuesto, el informe de ADN, la prueba irrefutable que sellaba 15 años de engaño.
Miré el expediente, las pestañas ordenadas y las páginas organizadas que representaban la demolición completa de mi vida. 25 años de matrimonio reducidos a una pila de documentos incriminatorios en el asiento del copiloto de mi coche. De pronto, una ola de agotamiento me golpeó, tan profunda que se sentía como un peso físico sobre el pecho. Aisha, ¿podemos hacer esto? Susurré. ¿De verdad podemos pararnos frente a 300 personas y hacerle esto a nuestra familia? Aisha extendió la mano y me tocó el brazo. Su agarre era firme, tranquilizador. Simón, escúchame, dijo con seriedad. ¿Qué otra opción tienes? Si los enfrentas en privado, mentirán, te manipularán, pondrán a Elijah en tu contra, negarán, negarán y negarán hasta que empieces a creer que la loca eres tú. Lo he visto cientos de veces. Tenía razón. Sabía que tenía razón. Franklin era un maestro de la manipulación. Podía salir encantando de cualquier cosa. De esta manera, continuó, no hay escape, no hay espacio para mentiras. Solo está la verdad presentada frente a todos los que intentaron impresionar. Esto no es solo venganza, Simón, son consecuencias. Madison tiene que enfrentar cárcel. Franklin tiene que rendir cuentas, no solo por la infidelidad, sino por el fraude financiero que cometió contra ti. Es la única manera de asegurarse de que las mentiras se detengan para siempre. Respiré hondo, llenando mis pulmones con el aire rancio del coche. Pensé en Elijah, en su cara pálida y decidida. Pensé en Zoe, la hija que nunca conocí. Pensé en los 25 años que le había dado a un hombre que me había mentido desde el principio. Tienes razón, dije, con la voz clara y firme otra vez. Es la única manera. Encendí el coche. Vamos, tenemos una boda que preparar. Las horas finales antes de la boda fueron lo más surrealista de mi vida. Volví a casa y retomé mi papel de la madre del novio tranquila y feliz. Sentía una extraña desconexión, como si estuviera viendo una película de mi propia vida. Me vi riendo con mis primas, elogiando el vestido de mi cuñada y asegurándole al catering que todo se veía maravilloso. Por dentro era un resorte de tensión y duelo, pero por fuera la imagen de orgullo maternal. Franklin estaba en su elemento, socializando con los invitados que llegaban temprano, aceptando felicitaciones con una sonrisa amplia y segura. En un momento me apartó, con el brazo alrededor de mi cintura. «Te ves hermosa, Simón», dijo en un murmullo bajo junto a mi oído. «¿No es un día perfecto?» Miré a sus ojos, los ojos del hombre al que había amado por más de media vida, y no sentí nada más que un vacío frío y desolado. Le sonreí. Un día perfecto. Elijah era un espejo de mi propia compostura forzada. Saludaba a sus amigos, posaba para fotos con sus padrinos y desempeñaba su papel a la perfección. Pero cada vez que sus ojos se encontraban con los míos al otro lado del césped lleno, podía ver la misma determinación de acero reflejada allí. Estábamos juntos en esto. Éramos soldados esperando la señal para atacar. El plan era simple, y Aisha lo había ensayado con nosotros hasta que lo supimos de memoria. Ella había llegado temprano, disfrazada como parte del personal de catering. Su equipo audiovisual profesional estaba oculto a plena vista. Había conectado su laptop a la gran pantalla de proyección que habíamos alquilado, supuestamente para un slideshow sentimental de las fotos de bebé de Elijah. Nadie sospechó nada. Llevaba un pequeño control remoto en el bolsillo. Cuando llegara el momento, solo tenía que presionar un botón. Yo tenía mi propio papel. Había preparado los papeles de divorcio con mi abogada una semana antes, un hecho que había mantenido en secreto incluso para Elijah. Estaban firmados y notarizados en un sobre sellado en mi bolso de mano. También tenía una memoria USB con copias de todas las pruebas que Aisha había reunido. De una forma u otra, mi matrimonio terminaría oficialmente hoy. No había vuelta atrás. No estaba planeando solo una confrontación. Estaba planeando el primer día del resto de mi vida.
A las 4:05 tomé mi asiento en la primera fila. El cuarteto de cuerdas comenzó a tocar y el cortejo hizo su entrada. Franklin se sentó a mi lado, apretándome la mano con lo que parecía afecto genuino. Sentí un estremecimiento de repulsión, pero me obligué a no apartarme. Madison apareció al final del pasillo, una visión de encaje blanco. Se veía radiante, hermosa y completamente fraudulenta. Sonrió a la multitud. Luego sus ojos encontraron a Franklin en la primera fila. Por una fracción de segundo, una mirada pasó entre ellos. Una mirada de secretos compartidos, de conspiración triunfante. Creían que habían ganado, creían que estaban a minutos de sellar su futuro perfecto y engañoso. Elijah estaba de pie en el altar, el rostro una máscara inescrutable. Cuando Madison llegó a su lado, él tomó su mano. Su expresión no cambió. Miró a la multitud, escaneando los rostros hasta que los ojos se posaron en mí. Me dio un único asentimiento casi imperceptible. Era la hora. El oficiante comenzó la ceremonia con las palabras habituales sobre amor, compromiso y fidelidad. La ironía era tan densa que casi asfixiaba. Me pregunté si Franklin y Madison siquiera estaban escuchando o si ya estaban planeando su próximo encuentro secreto. La ceremonia continuó. Intercambiaron votos que no sentían, promesas que ya habían roto 100 veces. Se me revolvía el estómago con cada mentira que salía de sus labios. Por fin, el oficiante llegó al momento crítico. Sonrió benévolamente a la multitud. Si alguien aquí tiene alguna razón por la cual estas dos personas no deban unirse en santo matrimonio, que hable ahora o calle para siempre. Un silencio cayó sobre los 300 invitados. Este era el momento. El corazón me martillaba contra las costillas con tanta fuerza que creí que iba a romperse. Podía sentir los ojos de todos sobre nosotros. Tomé una respiración lenta y deliberada. Luego me puse de pie. En el instante en que me levanté, un jadeo colectivo recorrió a los 300 invitados. El aire, que estaba lleno de las melodías suaves del cuarteto y la brisa cálida de la tarde, de pronto se volvió espeso y silencioso. Todas las cabezas en el jardín se giraron hacia mí. Podía sentir su confusión, su shock, su curiosidad como una fuerza física. Franklin, sentado a mi lado, se puso rígido. Simone, ¿qué estás haciendo? Sisió, agarrándome del brazo. Siéntate, estás armando un espectáculo. Aparté su mano como si fuera una serpiente venenosa. Miré más allá de él, con los ojos fijos en mi hijo Elijah, que estaba en el altar, pálido pero resuelto. Él sabía que esto venía. Lo habíamos planeado. Luego miré a Madison, cuya sonrisa radiante se había congelado en una máscara de horror confuso. Lo siento todos, dije, y mi voz sonó clara y sorprendentemente firme. Se proyectó a través del jardín silencioso. Disculpen la interrupción, pero creo que el oficiante preguntó si había alguna razón por la que este matrimonio no debería proceder. Hice una pausa, dejando que el peso de mis palabras cayera. Y sí, la hay. Tengo una razón. Un murmullo recorrió la multitud. Vi al padre de Madison, el juez Ellington, empezar a levantarse, con una expresión de indignación atronadora. Señora Whitfield, ¿qué significa esto? Bramó. El significado, juez Ellington, dije, volviéndome hacia él. Es que su hija está a punto de casarse con mi hijo bajo falsos pretextos, y creo que usted y todos los presentes hoy merecen conocer la verdad. Saqué de mi bolso el pequeño control remoto. Era el que Aisha me había dado. Mi pulgar se posó sobre el único botón rojo. ¿La verdad? Farfulló Franklin con el rostro rojo. Simón, has perdido la cabeza. Estás avergonzando a nuestro hijo. ¿Ah, sí, Franklin? Pregunté con calma, clavando mi mirada en él, bajando la voz a una frialdad glacial. El que ha avergonzado a nuestro hijo eres tú y tu amante. Con eso presioné el botón. Detrás del altar, la gran pantalla que se suponía mostraría un slideshow de las fotos de bebé de Elijah cobró vida.
La primera imagen que apareció fue una fotografía nítida de vigilancia de Franklin y Madison encerrados en ese beso apasionado en nuestra sala, el que Elijah y yo habíamos presenciado el día anterior. La multitud estalló. Hubo gritos, jadeos, gente poniéndose de pie para ver mejor. Vi a la madre de Madison llevarse una mano al pecho, con el rostro ceniciento. Pero eso no es todo, continué, y mi voz de alguna manera se elevó por encima del caos. Verán, esto no fue solo un error de una sola vez. Esto ha estado pasando durante meses. La pantalla cambió. Apareció una nueva foto. Franklin y Madison entrando al St. Regis Atlanta, con la marca de tiempo claramente visible. Luego otra y otra más. Un collage de sus encuentros secretos, sus almuerzos clandestinos, sus mentiras expuestas para que todos las vieran. Madison balbuceó intentando negarlo, pero su voz se perdió en el alboroto. Franklin estaba de pie gritando. Esto es falso, esos son montajes. Simón está teniendo una crisis nerviosa. Ah, sí, Franklin, pregunté en voz baja. Entonces quizás puedas explicar esto. La pantalla cambió de nuevo. Esta vez mostró estados de cuenta bancarios. Mi dedo en una foto de acercamiento señalaba los retiros sospechosos en efectivo, las firmas falsificadas en los documentos de préstamo contra el plan de pensión. Un recibo de Cartier por un collar de $15,000 apareció en la pantalla, seguido por una foto de Madison usando ese mismo collar en su despedida de soltera. El ruido de la multitud empezó a disminuir, reemplazado por un silencio atónito y horrorizado. Esto ya no era solo un escándalo de infidelidad, era algo más oscuro. Mi marido ha estado robando sistemáticamente de los ahorros de jubilación de nuestra familia para financiar su aventura, anuncié. Y su prometida, la mujer a punto de casarse con mi hijo, también ha estado ocupada. La siguiente diapositiva mostró la evidencia de la malversación de Madison en su firma, las facturas falsas, las transferencias bancarias. Podía ver a sus socios en la cuarta fila, sus rostros pasando de la confusión a la furia pura. Y entonces asesté el golpe final, devastador. Pero lo mejor, dije, con la voz volviéndose hielo, el verdadero corazón del engaño que ha definido mi matrimonio es que las mentiras de mi marido no empezaron con Madison. Los resultados del ADN llenaron la pantalla. Las palabras probabilidad de paternidad 99,999% aparecieron en letras enormes y en negrita. Debajo había una foto de una chica bonita y sonriente de 15 años. Ella es Zoe Jenkins, dije, y mi voz tembló con 15 años de dolor reprimido. Es la hija de Franklin, una hija que él me ha ocultado a mí y a su propio hijo durante toda su vida. El silencio que siguió fue absoluto. 300 personas mirando la evidencia de una traición tan completa, tan devastadora, que incluso los chismosos más curtidos se quedaron sin palabras. Y en ese silencio perfecto y terrible, vi cómo el mundo que había conocido durante 25 años se incendiaba hasta los cimientos. El silencio se rompió por un único sollozo agudo. Vino de Madison, que se tambaleó con el rostro de un blanco cadavérico contra el blanco puro de su vestido. Luego se desplomó en el suelo en un montón de encaje y sueños destrozados. Ese solo sonido rompió el hechizo. El jardín estalló en caos. La gente gritaba, señalaba, sacaba sus teléfonos para grabar el desastre. La madre de Madison corrió hacia su hija caída mientras su padre, el juez, se quedaba allí, con el rostro una máscara de incredulidad y humillación absoluta. Franklin se quedó inmóvil un instante, la cara un caleidoscopio de rabia, pánico y horror creciente. Miró de la pantalla a mí, a los rostros atónitos de sus amigos y colegas. Estaba atrapado. No había mentiras, no había palabras suaves que pudieran sacarlo de esto. Su mundo cuidadosamente construido había sido demolido pública e irrevocablemente. Entonces hizo lo único que un cobarde podía hacer,
Corrió, salió disparado, empujando entre la multitud atónita, tirando una bandeja de copas de champán mientras se abría paso hacia el área de estacionamiento. Literalmente estaba intentando huir de la escena de la implosión de su propia vida. Pero Aisha lo estaba esperando. Mi hermana, aún con el uniforme de catering, salió de detrás de un gran roble en el borde de nuestra propiedad. Era una mujer pequeña, pero se movía con la confianza de una oficial veterana. Cuando Franklin pasó corriendo, ella sacó el pie. Fue una zancadilla perfectamente ejecutada. Franklin cayó con fuerza, golpeando el césped impecable y deslizándose unos metros con su traje caro. ¿A dónde vas, Franklin?, preguntó Aisha con calma, acercándose a donde él estaba tirado jadeando. Para entonces, Elijah había dejado el altar y estaba a mi lado. Me rodeó con un brazo firme. Madison se había puesto de pie de nuevo, sostenida por su madre sollozante, y me apuntó con un dedo tembloroso. Tú lo planeaste, chilló, con la voz aguda de histeria. Planeaste todo esto para arruinarme la vida. No, Madison, dijo Elijah, con una voz fría y clara que cortó su histeria. Tú arruinaste tu propia vida, tú y él, señaló a su padre, que ahora Aisha estaba ayudando a ponerse de pie. Suéltame, exigió Franklin, intentando zafarse del agarre firme de mi hermana. No puedo, Frankie, dijo Aisha, usando un apodo de infancia que lo hizo encogerse. Verás, soy investigadora privada con licencia y tengo motivos para creer que has cometido múltiples delitos graves, incluido fraude financiero. Pero no te preocupes, no estamos aquí para hablar de ti ahora mismo. Miró por encima del hombro. Mis asuntos son con ella. Dos policías uniformados caminaban con calma entre la multitud que se abría. No venían por el fraude de Franklin. Eso sería un asunto civil para mi abogada. Venían por Madison. ¿Madison Ellington?, preguntó uno de los oficiales con voz baja pero autoritaria. Los ojos de Madison se abrieron de terror. No, susurró. Está usted detenida bajo sospecha de malversación y fraude electrónico. Continuó el oficial mientras su compañero le tomaba los brazos y le colocaba las esposas con cuidado. El clic de las esposas cerrándose fue el sonido más fuerte que había escuchado en mi vida. Vi cómo el rostro de Madison se desmoronaba al darse cuenta de que esto no era solo humillación pública. No era solo una boda cancelada. Era real. Iban a existir consecuencias legales reales. Su vida, tal como la conocía, había terminado. Mientras la policía se llevaba a una Madison sollozante, sus padres miraban en horror atónito. Los fotógrafos contratados para capturar un cuento de hadas ahora capturaban la caída de una familia prominente. Sus flashes estallaban sin descanso. La multitud empezó a dispersarse. Algunos se fueron rápido, sin querer ser parte del desastre. Otros se quedaron, susurrando en grupos conmocionados, con los teléfonos aún en alto, grabándolo todo. En medio del caos, por fin sentí que la fuerza me abandonaba. Elijah me sostuvo. Se acabó, mamá, susurró. Por fin se acabó. Miré alrededor, a las ruinas del día perfecto que había planeado. Era un desastre, era una pesadilla, pero por primera vez en meses sentí que por fin podía respirar. Si todavía me estás escuchando, me harías un gran favor y le darías like a este video y comentarías el número 1 abajo. Me ayuda a saber que me has apoyado y que estás aquí conmigo en este camino. Tu apoyo es un gran aliento para mí. Por favor, comenta el número 1 y déjame contarte qué pasó después. Las 3 horas que siguieron a la explosión fueron un borrón de luces azules intermitentes, conversaciones en voz baja y el lento y doloroso proceso de desmantelar una boda que nunca fue. La policía tomó nuestras declaraciones. Madison fue llevada en una patrulla, su hermoso vestido de novia luciendo absurdo y trágico bajo el resplandor duro del sol poniente.
Franklin, después de ser interrogado y liberado, simplemente desapareció. Se subió a su coche y se fue sin decir una palabra, ni a mí ni a su hijo. ¿Y tú? Preguntó Elijah, con un destello de la antigua calidez volviendo a sus ojos. No lo sé todavía, respondí con honestidad. Creo que solo estoy entumecida. Las semanas siguientes fueron un calvario doloroso y desordenado. La historia, como era de esperar, se convirtió en una sensación mediática local. Escándalo el día de la boda, prometida arrestada en el altar, padre del novio implicado en décadas de engaño. Nuestros nombres y rostros estaban en todas partes. Dejé de contestar el teléfono. Dejé de salir de casa salvo que fuera absolutamente necesario. Mi pequeña firma de contabilidad sufrió. Algunos clientes de toda la vida se llevaron su negocio a otro lado en silencio, incómodos con la notoriedad. Al día siguiente de la boda, hice exactamente lo que había planeado. Entré en la oficina de mi abogada, con el bolso que contenía los papeles de divorcio firmados y la memoria USB con las pruebas, y presenté la demanda. Con la montaña de evidencia que teníamos, Franklin ni siquiera intentó pelear. El proceso legal fue rápido y brutal. En el acuerdo, me quedé con la casa y una parte significativa de sus activos restantes como compensación por el fraude que había cometido contra nuestros fondos de jubilación. No fue una victoria, fue restitución. Madison, ante una evidencia abrumadora, aceptó un acuerdo de culpabilidad. Fue condenada a 2 años en una prisión de baja seguridad y se le ordenó devolver hasta el último centavo que había robado. La reputación de su familia quedó hecha trizas. La caída de Franklin fue más silenciosa, pero no menos completa. Perdió su trabajo, su reputación y el respeto de todos los que conocía. Se mudó a un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad y, por lo que supe, rara vez se dejaba ver en público. Pero la parte más complicada de las consecuencias fue Zoe. 2 semanas después de la boda, recibí una carta. Era de Nicole Jenkins, la madre de Zoe. Era corta y directa. Se disculpaba por el dolor que su relación pasada con Franklin había causado y decía que su hija Zoe se había enterado de la verdad por las noticias y quería conocer a Elijah y a mí. Me quedé con esa carta 3 días. ¿Qué se suponía que debía hacer? Esa chica era la encarnación viviente de la mayor traición de mi marido, pero también era inocente. No había pedido nada de esto. Era la hermana de mi hijo. Le mostré la carta a Elijah. La leyó con el rostro serio. Quiero conocerla, dijo de inmediato. Es mi hermana, mamá. Merece conocer a su familia o lo que quede de ella. Así que hice la llamada. Acordamos reunirnos en un lugar neutral, una cafetería tranquila en un pueblo a mitad de camino entre el nuestro y el suyo. Yo estaba aterrada. Mientras esperábamos que llegaran, retorcía la servilleta entre mis manos hasta dejarla hecha jirones. Entonces entraron. Nicole era una mujer común, cansada, que parecía cargar el peso de sus secretos en la caída de sus hombros. Y detrás de ella estaba Zoe. En cuanto la vi, se me cortó el aliento. Aisha tenía razón. Tenía los ojos de Franklin, los mismos ojos oscuros e inteligentes que me habían hecho enamorarme de él tantos años atrás. Se veía asustada e insegura, aferrando un libro contra el pecho como un escudo. Y en ese momento, mirando a esa chica inocente, víctima en todo esto, supe que mi enojo no era con ella. Era con él, siempre con él. Ese primer encuentro con Zoe fue incómodo. Las palabras se sentían torpes e insuficientes. Elijah, bendito sea, hizo casi toda la conversación. Le preguntó por la escuela, por el libro que sostenía, por su vida. No preguntó por Franklin, simplemente la trató como a una persona, como a una hermana que estaba conociendo por primera vez. Yo, en su mayor parte, solo observé, tratando de reconciliar la imagen de esa chica tímida y dulce con la mentira monumental que representaba. Poco a poco, con cautela, empezamos a construir algo nuevo. Nos volvimos a reunir para café, luego para almorzar.
Elijah y Zoe comenzaron a mandarse mensajes, descubriendo un amor compartido por las películas antiguas y la comida picante. Me encontré a mí misma esperando con ganas verla, escuchar sobre su vida. Era brillante, divertida y amable. Era un alma inocente atrapada en los escombros causados por nuestros padres. Pasó un año. La vida se asentó en un nuevo ritmo desconocido. El divorcio se finalizó. La tormenta mediática se disipó, reemplazada por escándalos nuevos y más recientes. Volqué mi energía en reconstruir mi negocio y poco a poco mis clientes empezaron a volver. Vendí la gran casa familiar con su patio lleno de fantasmas y compré una casa adosada más pequeña y manejable para mí. Era tranquila, pacífica y era mía. Elijah, después de meses de terapia para procesar el trauma de la traición, estaba prosperando. Había dejado su trabajo corporativo y regresado a estudiar para perseguir su verdadera pasión, la arquitectura del paisaje. Estaba diseñando espacios hermosos, creando orden y belleza de la tierra y la piedra, una metáfora apropiada de lo que estaba haciendo con su propia vida. Estaba saliendo con una joven encantadora, una bibliotecaria amable y genuina que lo miraba como si fuera la única persona en el mundo. Y Zoe se había convertido en parte de nuestras vidas. Venía a cenar cada 2 domingos. Ella y Elijah habían desarrollado un verdadero vínculo de hermanos, burlándose el uno del otro y hablando durante horas. Yo me descubrí sintiendo por ella un amor feroz y protector. Ya no era un símbolo de traición, era solo Zoe, la hermana de mi hijo, y de alguna manera extraña, parte de mi familia. Una noche, aproximadamente un año después de la boda que no fue, estaba sentada en la sala de mi nueva casa cuando sonó el timbre. Era Franklin. No lo había visto ni había hablado con él desde el día en que huyó de nuestra recepción arruinada. Se veía disminuido, más viejo, más canoso, la arrogancia segura desaparecida, reemplazada por un cansancio profundo. Preguntó si podía entrar. Dudé. Luego me hice a un lado. Me dijo que estaba en terapia. Dijo que intentaba entender por qué había hecho lo que hizo. Se disculpó. Dijo que lo sentía por las mentiras, por la traición, por el dolor que nos había causado a mí, a Elijah y a Zoe. Yo escuché y supe que lo decía en serio, pero una disculpa no podía borrar 25 años de engaño. Te perdono, Franklin, dije, y me sorprendió descubrir que de verdad lo decía en serio. No por ti, sino por mí. No puedo cargar con esa rabia más. Pesa demasiado. Lo miré a los ojos. Pero nunca volveré a confiar en ti. No podemos regresar. Él asintió con un brillo de lágrimas en los ojos. Lo sé, susurró, y luego se fue. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, me encontré pensando en la mujer que yo era un año atrás, agachada en la tierra detrás de las hortensias. Estaba tan rota, tan perdida. Ojalá pudiera volver atrás y decirle que todo iba a estar bien, que el dolor no era el final de la historia. La familia que creía tener era una mentira. Se hizo añicos en 1 millón de pedazos aquella tarde soleada. Pero lo que Elijah, Zoe y yo construimos en su lugar fue más pequeño, más silencioso e imperfecto. Pero era honesto. No estaba construido sobre mentiras cómodas, sino sobre una verdad difícil, dolorosa y, en última instancia, liberadora. Lo habíamos perdido todo, pero al hacerlo, habíamos encontrado algo real. Y por primera vez en muchísimo tiempo, eso se sentía suficiente. Gracias por escuchar mi historia. Si has pasado por algo similar o si alguna parte de esto te ha resonado, por favor siéntete libre de compartir tus pensamientos en los comentarios. Tus historias importan.